Bienvenidos a Mundial Cultural 2026. Hoy tenemos un país increíble a nivel futbolístico. Hablaremos de Inglaterra, lo que nos ha dado a nivel historia, a nivel simbolismos, a nivel reglas también y cómo ha transformado el fútbol contemporáneo. Me acompañan, estamos el día de hoy, Sebastián Coan, escritor, documentalista y sociólogo, y también Rafael Igartúa, quien es maestro en historia y política. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Me emociona este país. Estamos como queremos. ¿Por qué te emociona? Me emociona porque yo tengo un amor-odio con Inglaterra. Sí, pues es que eso genera, Eso ¿no? genera. De pronto dices, claro, si no estuvieran los ingleses al centro de la historia universal, probablemente no sabríamos tanto. Y luego dices, bueno, pero justo porque están al centro, sabemos lo que sabemos, que es su versión. En el fútbol pasa algo parecido. Les debemos mucho. Son los padres del fútbol para algunas personas. Es muy interesante en el fútbol porque obviamente todos sabemos, ahí se inventó. Pero debe ser una frustración muy fuerte para ellos saber que ellos lo inventaron pero no lo perfeccionaron, ¿no? O sea, lo repartieron al mundo y de pronto en Sudamérica unos cuantos locos lo empezaron a hacer muchísimo mejor. Primero los argentinos, luego los brasileños, luego otra vez los argentinos y luego, ¿no? Y luego también el resto de Europa, que los ingleses además siempre han visto Europa como le llaman el continente. Ajá. Lo mejoraron también. Los italianos, los españoles, los franceses, pues jugaron mejor que ellos. Ahora, si pensamos, debe ser muy frustrante, pero también si pensamos en el fútbol como un acto social, podemos pensar en el juego de la pelota, podemos pensar en un montón de culturas que ya tenían esas ganas de hacer un jueguito con una rueda, con una pelotita. Pero ¿qué piensas de Inglaterra? Lo de la pelotita que dices, yo creo que es muy interesante porque yo siempre estoy muy peleado con la idea de que las cosas se inventan en un lugar. Hay lugares que lo terminan de perfeccionar y que lo patentan, pero es muy difícil inventar una camioneta Ford, ¿sabes? Como que no, es muy difícil, ya alguien había hecho algo parecido, no existe realmente inventar, pero los ingleses medio como que quedaron con esa fama. ¿Por qué será? ¿Porque hicieron la primera liga? ¿O porque pusieron las reglas? O sea, los ingleses pusieron las reglas. Claro. O sea, claro, ayer fue otro día hablaremos de Italia, pero ayer fue San Juan, San Giovanni, donde se juega el calcio histórico en Florencia, ¿no? Que también es poner una pelotita del otro lado, nada más ahí matándose. Ajá. Como dices, el juego de pelota, etcétera. O sea, la pulsión de hacer juegos con pelotita y de anotar y de ganarle al otro, pues está en todas las culturas. Pero los ingleses sí inventaron estas reglitas que son las nuestras. No solo eso, lo hicieron como muy popular, no es un juego de élites. O sea, tiene que ver por un lado con que ellos siempre ponen reglitas, ¿no? Sus reglas. Sí. Y por otro lado que tenía una clase obrera muy fortalecida. Exacto. Supongo, ¿no? Exacto, viene, o sea, la otra cosa, y además que eran un imperio. O sea, sucedieron tres cosas, yo creo, exacto. Ellos ponen reglitas y decidieron hacer un comité y un club social, que estaba lleno de clubes sociales. Decidieron hacer un club social donde le pusieron reglitas. Esas reglitas le gustaron más a los obreros que a los patrones. Los obreros se estaban constituyendo como una clase específica muy particular. Hay un historiador que se llama E.P. Thompson, que tiene un libro fascinante que se llama The Making of the English Working Class. Y aunque no habla del fútbol, su libro es un poco antes. Sobre los luditas, ¿no? Bueno, pone como ejemplo a los luditas, a los cartistas. Los luditas que son lo máximo, sí. ¿No? Hay... Nosotros amamos a los luditas. No, pues es que no se puede no ser ludita, ¿no? Los luditas, para la gente que nos ve, eran estos obreros, sobre todo textiles, porque además la industria en Inglaterra empieza desde lo textil. Son estos obreros textiles que ellos eran artesanos, se mueven a las ciudades, todo este camino del campo a la ciudad que empieza con la revolución industrial, y entonces descargan su ira en las máquinas. Pero lo interesante que dice P. Thompson no es que es una cosa irracional de obreros ignorantes que creían que el enemigo eran las máquinas. No, era una cosa organizada de conciencia de clase. Es una oposición al surgimiento de cierto industrialismo que además nace ahí. Exacto. ¿No? Una gran resistencia. Claro, ya se veían las consecuencias negativas de la modernidad. Y surge ahí. Por eso un poco el amor y el odio a Inglaterra. Porque tiene el surgimiento de lo peor de lo moderno, pero a la vez la resistencia a eso, ¿no? Entonces siempre es un polo. Yo viví varios meses en Inglaterra. O sea, no viví en Inglaterra, pero estuve varios meses. Y todo el tiempo de estudiante en casa de Diego Barreto. Es una sociedad muy difícil, es muy caro, todo es muy caro.
todo es muy difícil. Y todo tiene muchas reglas. Todo tiene no hay muchas improvisación reglas. de nada. Yo entré al andén del metro, pero del metro al aire libre, y me prendió no había nadie. 12 del mediodía, no había una sola persona. Ni de un lado ni del otro, estaba yo solo. Miré para un lado, miré para el otro, me prendí un cigarro y aparece el altavoz diciéndome que no puedo fumar. Claro. Es un poco así. Es complejo. Los cigarros, por ejemplo, son carísimos. Entonces, es una sociedad muy millonaria, pero la gente a partir de las 2 de la mañana se empieza a pedir cigarros, porque se la acabaron. Y la máquina te cobra 7 libras por una cajetilla, 6 veces más que lo que costaban en Madrid. Y me acuerdo que una vez cuando logré juntar 7 libras, compré cigarros, abrí, venían 17 cigarros. O sea, todo es así en Londres. Es difícil, ¿no? Sí, o sea, tienen la cosa del imperio terminado. Sí. O sea, Londres sigue teniendo como la arrogancia de la capital del mundo, aunque tal vez ya no lo sea. Pero pues es que sí, era el país más poderoso de la orbe. O sea, cayeron, les pasaron muchas circunstancias. James Watt, que no era inglés, era escocés, pero bueno, en ese momento que esa es otra historia muy compleja. Que esa es otra historia muy compleja. Pero bueno, les pasó. Y que algún día vamos a hablar de los países que no van a ir al mundial, que es muy importante. Eso estaría bien también. Aunque Escocia puede ir, ¿eh? Escocia es bueno, pero esos son tus deseos. Pero bueno, les pasó esto, inventaron la máquina de vapor. Se conjugó con el industrialismo, lo llevaron. Al mismo tiempo, habían logrado, por ciertas circunstancias, ganarle a Napoleón. Ellos son como los grandes ganadores de Napoleón. Y como que 3-4 circunstancias los convirtieron en el imperio del mundo. Lo supieron aprovechar tremendamente. Explotaron el capitalismo al máximo y se convirtieron en la metrópolis por excelencia sobre cualquier otro, y el imperio donde no se ponía el sol. O sea, siempre había un lugar que le pertenecía a la reina Victoria donde había sol. Así le decían, el imperio donde no se ponía el sol. Qué loco, ¿no? Entonces, pues obviamente, todo el mundo, ahora crees que hablamos que en las escuelas nos enseñan inglés por los gringos, y no es cierto. El inglés no hablamos porque ese era el imperio dominante. El imperio dominante. Y ahora, este dominio, esta personalidad tan intensa, ¿tú dirás que se traduce en el fútbol? ¿La ven reflejada de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que al ser los primeros, además son muy buenos, pero con los años me he dado cuenta que tienen 2 mundiales, ¿verdad? Inglaterra. ¿Ganados? Sí. 1. Un mundial. El que ganaron en su casa. Es como que yo creo que Inglaterra tiene más fama de buen fútbol de lo que realmente es. En selecciones. Es como que tenemos a Inglaterra muy arriba por alguna razón. Por esta razón. Por esa razón, porque creemos que porque son ellos, pero después no son tan buenos, no ganan tanto, no les va tan bien, y además juegan horrible, porque juegan a la olla. Jugaban horrible, también eso es cierto. Jugaban horrible, y ahí viene esta reconversión que también tiene que ver con la migración y que tiene que ver con hemos dicho muchas veces, claro. Sí. Es que eso justamente en Londres, lo que decíamos en la cápsula original, en Londres se hablan todos los idiomas y se puede comer un mejor curry que en la India, y se puede, o sea, Londres ya es un melting pot brutal de culturas que se refleja en la selección, y entonces la selección ya no juega a la olla al delantero grandote, ya juegan de otra manera, también como juega su liga. Sí. Y además es interesante nada más como en esta cosa que hablamos todo el tiempo de cómo los países se han constituido. Inglaterra es un ejemplo muy claro de entender los nacionalismos en la diferencia de su constitución, porque parece que Inglaterra es Gran Bretaña. Tú piensas en Gran Bretaña y dices Inglaterra, ¿no? O piensas en Inglaterra y piensas en Gran Bretaña. Al final de cuentas es una nación en 4, dentro de una isla que está formada por otras dos naciones que en algún momento se pusieron de acuerdo porque la reina escocesa, porque decapitaron al rey inglés, y entonces la reina escocesa tomó la corona, y entonces se unió la corona, y en algún momento en esa isla todos eran parte del mismo país. Claro, Inglaterra debe tener el 80% de la población de la isla, pero es interesante entender que no es un estado. Ajá. Y que el fútbol nos hace creer que sí, porque tienen una excepción que no tiene ningún otro país. Como ellos lo empezaron, la FIFA, no sé por qué, y esto a lo mejor nos ayudaría a Fútbol Oblicuo a entenderlo, pero la FIFA, por alguna razón, que es evidentemente
que ellos fueron los primeros, les dio la posibilidad de, sin ser Estado, ser muchas selecciones. Es decir, Escocia puede ser una selección, Inglaterra, cosa que España o Cataluña no podría ser una selección oficial de la FIFA. Y aquí sí, si te fijas en las Olimpiadas, Gran Bretaña va como Gran Bretaña. No va Inglaterra, no va Escocia, no va Gales. Pero como fútbol, por ser estos primigenios, les permiten que exista la selección inglesa. Y entonces, como el fútbol, en la premisa que tenemos dentro de estas cápsulas, el fútbol nos explica el mundo, también a veces nos lo explica mal. Claro. Y creemos que Inglaterra es un país, Escocia es un país. Sí lo son, pero al final no son un estado. Todos juntos son un estado. ¿Cómo le va a ir a Inglaterra en el Mundial? Pues yo creo que le tiene que ir bien, ¿no? Tiene 2 subcampeonatos europeos, sí, no es cosa menor. Yo fíjate que estoy muy confiada, sobre todo en últimas fechas, en que la Copa se viene a América. O sea, sí creo que los países europeos no van a quedar por encima de los latinoamericanos y que va a ser una gran sorpresa eso. Ojalá. Ahora, Inglaterra también tiene un cuerpo de mercadotecnia muy grande, tiene mucho varo que lo respalda. Y eso también nos hace poner la atención. Sin embargo, no creo que vayan a ser una de las mejores. No, yo creo que son menos de lo que parecen. ¿El mejor jugador para ti Inglaterra, por ejemplo? Saka, ¿no? No, en la historia. Ah, ¿de la historia? Sí. Qué buena pregunta. O sea, la gente te diría Bobby Moore o los que ganaron el Mundial de 66. No, la gente te diría David Beckham porque es el más famoso. Claro, pero así, o sea, un así sí. como purista, te diría a lo mejor, o... Yo diría Paul Gascoigne. Exacto, yo te voy a decir Paul Gascoigne, y tal vez un poco después Paul Scholes, ¿no? Paul Gascoigne y Paul Scholes. Y Rooney, que son todos un modelo muy obrero, ¿no? Son muy del norte. Como que vienen muy de zona fría, obrera, dura, no, que aguantan cualquier cosa. Esos tres son gente del norte, son gente, seguramente sus abuelos eran mineros, y ellos pues, se volvieron millonarios jugando fútbol. Claramente, ¿no? Sí, pero yo creo que... Bueno, nada más, Inglaterra es 2 veces subcampeón de Europa consecutiva. Perdieron con Italia y luego con España. O sea, ser subcampeón de Europa no está mal. O sea, no es poca cosa. Y es el mismo equipo que se va a presentar el próximo año en el Mundial. Claro. ¿Y esa selección cómo la ven? A mí Europa me da lo mismo. Sí, tú sos muy anti-Europa, ya te vi. No, yo no sé. En los últimos episodios no, pues Europa no tanto. No, a mí Europa Europafóbico. Europafóbico. A mí me gustaría mucho vivir en Madrid, por ejemplo, pero España no es Europa. Pero el resto de los países a mí me dan un poco igual, no sé. La Copa de Europa yo no la veo, no me interesa, no tienen carisma, no tienen nada. No, pero que las de Italia, no, claro que tiene carisma. Los italianos sí me gustan, obvio. sí me gustan, pero juegan un fútbol que no me gusta, que es muy ratón, muy amarrete, muy tacaño, entonces tampoco me gustan. Pero bueno, yo creo que cuartos de final Inglaterra, no puede pasar más de cuartos de final. Vamos a ver, o sea, sí. No hay manera. Productos culturales de Inglaterra, por ejemplo, los Beatles. Sí, ¿no? Y a partir de ahí podemos no parar nunca más. Música, ¿cierto? Que ocurra. Sí. O sea, la música es una copia de lo que hicieron los negros en Estados Unidos. Sí. Lo convirtieron o sea, sobre todo en los 70s hicieron unas cosas espectaculares o sea, obviamente los Beatles expandieron lo que era Inglaterra al mundo, porque además, si tú te fijas, Inglaterra antes de los Beatles musicalmente no era nada, ¿no? O sea, las grandes potencias musicales pues eran Alemania, Francia, Debussy, y de pronto llegaron los Beatles, y Inglaterra ahora es la gran potencia musical. Pero después inventaron el heavy metal, inventaron el psicodélico, el progresivo, inventaron el punk. No, inventaron casi que el activismo. De hecho, mi personaje favorito inglés es Lady Godiva, que hay unos chocolates muy famosos. No sé si tienen este personaje presente. No, sí, perfecto, la que andaba a caballo encuerada. Encuerada con el pelazo, que en realidad ella es como la imagen pura y absoluta de la resistencia, del activismo, del ser distinto, y es mi personaje favorito. Y está en una canción de Queen. Y está en una canción de Queen. Lady Godiva. Lady Godiva y unos chocolates deliciosos. Sí, yo diría que mi personaje favorito inglés es Banksy. Mira. O sea, sí, está bueno. Lejos. O sea, recorrer Londres buscando grafitis de Banksy me parecía una de las cosas más emocionantes. También. Y además, Banksy de una crítica aguda frente a su propio país, impresionante. Después Chaplin nació en Inglaterra. Sí. Ay, sí, pero Charles Chaplin es un horror. Fue una persona muy terrible. O sea, fue muy malo como persona, pero un tremendo crítico del sistema. O sea, como artista para mí es de las mejores películas que he visto y el mejor humor que he conocido. Pero a mí con Chaplin me pasa eso de separar
al personaje de su obra. Fue un personaje nefasto, amargado, dicen que sonreía muy poco fuera de cámara. Como Cantinflas. Hay sí. la Ona, su esposa, era 20 años más joven, lo cual también te habla ahí de una relación bastante, pues, de poder. Mujeriego, sí. No sabía todo eso. Ya casado con Ona, quiero... pero previo a eso, sí. No le quiero dejar de tener cariño a Chaplin. Lo siento. Qué mal momento. Sí, lo siento. Se Vargas Lloseó tal vez. Lo lamento. Los Monty Python, ¿no? Son ingleses. Pues es la comedia, la comedia número 1. Yo prefiero Oasis que a Blur. ¿Sí? Sí, en esa discusión podríamos estar Fish and chips. horas. También soy muy blurero, pero prefiero Oasis. Sí. Bueno, y qué mal se come, ¿no? Madre Fish de and Dios. chips, Bueno, qué mala es su comida, porque evidentemente como buen imperio hay de todas las comidas del mundo. Puedes comer el mejor vietnamita, el mejor mexicano, el mejor pakistaní, pero su comida es terrible. O sea, estar crudo en Londres y tener que desayunar es un suplicio, realmente. Hay un chiste muy en Asterix cuando van a Bretaña, que está Obelix tratando de cortar lo que le están dando en Bretaña y está llorando y dice, ¿por qué le hicieron esto a este pobre animal? Como con pedazos de menta, ¿no? Es una burla así a que la comida británica es, claro, los franceses, imagínate, en esa animadversión, claro, pues de algo se burlan del hermano mayor, que además es más poderoso que ellos, los ha vencido siempre. O sea, pero sí está cabrón, ¿no? O sea, en un lugar tan inhóspito, un lugar frío, gris, lleno de reglas, aún así hacen cosas muy chidas. O sea, sí está interesante. Porque tienen que enfrentarse a sí mismos. Es una resistencia a su propia existencia. A mí me pasa con Chile, que de hecho Chile, que fue el laboratorio del neoliberalismo, después de la dictadura se llamaban los ingleses de América. Y son igual de lamentables, no por el clima, por lo clasistas, por lo racistas y por lo capitalistas. Y la izquierda más izquierda que yo conozco en este continente está en Chile, en el lugar más clasista y más racista. Y con más reglas, los chilenos tienen todo prohibido. Entonces hay algo de tener que resistirse a sí mismo que genera personajes potentísimos. Claro. ¿No? O sea... Claro, aquí por ejemplo, la imagen de la corona, de esa cosa tan flemática, ¿no? Pues también genera muchas resistencias como el punk y Johnny Rotten y todas estas... resistencias, estoy de acuerdo. Y también estar encerrado, ¿no? Estar encerrado todo el día lloviendo, pues te enfrenta a ti mismo de igual manera. Y a ver, 2025 que tengan esa monarquía vigente, también me parece impresionante, justo en un país como Inglaterra, que muchas personas están a favor y les parece increíble que esa monarquía exista y la corona y todo lo que eso implica, ese horror. Sí. Les parece muy bueno. Sí, totalmente. Y la parte que resiste constantemente. Bueno, regresemos al mundial. ¿Qué esperaremos? Bueno, nos olvidamos de que tienen el volante del lado contrario y de que los autos van hacia el otro lado y de que cada año mueren un montón de turistas porque miran para el lado que no es. Que todas las sacar esa estadística. Que todas las calles en las zonas mediocéntricas de Londres tienen, antes de bajar de la banqueta, la que dice look right. Sí, pero que sí mires sabes para donde no. Pero sí sabes por qué es eso. ¿Por qué? O sea, en realidad ellos son los que están bien. Ellos son los que están bien. Sí. Ay, por favor, Rafael. Sí, porque se supone que antes de los autos, cuando andabas a caballo, lo mejor era andar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la espada la podías sacar del lado derecho. O sea, la sacabas con el brazo derecho. Ay, cada día te quiero más, Rafael. O sea, la lógica era que caminaras de ese lado. Del otro lado, que seguramente fue una oposición más bien de los franceses, que dijeron, no lo vamos a hacer como ellos. O los gringos también, seguramente. Sí, pero yo creo que lo deben haber sido antes los franceses. Por el trazo de las ciudades ideales, sí. Y los gringos le copiaron mucho a los franceses. O sea, el inicio de la democracia gringa es mucho más una copia francesa que inglesa. Pues los ingleses eran su enemigo, digamos, ¿no? Sí. Digo, aunque eran su referente cultural, pero eran su enemigo en ese momento. Y además también en Australia, ¿no? Heredaron esa parte de los coches. Sí. Japón también. Japón también maneja. Y también vienen del otro lado, ¿no? Sí, y también muere gente atropellada. Seguramente sí. Seguramente menos. No, porque los japoneses son ninjas. Sí. Bueno, entonces vamos concluyendo. ¿Qué esperamos de Inglaterra para este mundial? No, poco. Esperamos poco. Octavos, cuartos. ¿Figuras, algo extraordinario que se vea? ¿Saka es inglés? Sí. Buyako Saka. Nah, Saka es lo máximo. Sí, ese es un jugador. Va a ser la figura. Que yo creo que es la figura. Cole Palmer también. Cole Palmer debe ser una figura. El chico del Madrid, ¿cómo se llama?
Bellingham. Bellingham. Ay, Bueno, no Bueno, tendría que ser también uno Sí, a sí, seguir, es un figurón. ¿no? Sí, pero Sí. no lo entiendo, no Sí. lo comprendo. Lo veo, no lo veo, no me parece ni que sea bueno, ni... Pero te dije, estás en tu nada. momento muy anti. Yo creo que Yo siempre- dale una Bukayo Creo que, Saka. creo que estoy en mi vida muy anti, güey. No sé si... Convengamos en que Sí, Bukayo Saka Saka es el que hay que Saka seguir. es alucinante. Oye, y nada más como figura, se nos olvidó Gordon Banks, el portero, que ¿te acuerdas esa parada, ese balón que le saca Pelé en el Mundial del 70? Yo creo que uno de los mejores porteros de todos los tiempos, sin duda la mejor atajada de la historia. Sí, puede ser. Y se nos olvidó una cosa que para mí fue la más linda que pasó en Inglaterra en toda la historia, que no la hizo un inglés, la hizo un francés. ¿Qué fue? Eric Cantona. Ah, la patada del fascista. Sí. Sí. Bueno, ¿Tú sabes cuál es, Gina, No. la patada del fascista? Nada, maravilloso. Es Eric Cantona, un jugador francés, jugaba en el Manchester United. Y el tipo es muy de izquierda, muy progre, muy combativo. Y tenía un fascista en primera fila que le venía gritando de todo. Ah, claro todo que el sí. tiempo. Sí, no, por supuesto. Hasta que en un momento sí, lo mira y sí. dice, esto se acabó. Se acabó. Sí. Se lo agarra. patea, lo Sí. echa en un año. Sí, sí, sí. Y él dice, no me importa, es lo mejor que he hecho en mi vida, patear a un fascista. Me encanta. Y hay una película, y también recomendamos cosas culturales. Ken Loach, el Ajá. gran director Ajá. británico de la vida social, tiene una película que se llama Being Eric, Sí. que habla de un tipo working class en Manchester, que se refleja mucho en Eric Cantona. Bueno, véanla, pero bueno. Y actúa Cantona. Y tantito, pero actúa Sí. Un Cantona. cambio. Sí, no sale mucho, pero... Sí. Y después todas las demás películas son iguales. Chicos, nos tenemos ¿De que Ken ir. Loach? No, Ken Loach es lo Nos máximo. tenemos que ir, nos pueden seguir en Es lo arroba mundial 2026-la-guía cultural, arroba Sebastián Coan. ¿Y tú estás como? Rafa Rafa Higa. Higa A. Rarísimo. Arroba Yen Jaramillo. Muchísimas gracias. Venga.